Hola, ¿cómo están? Bueno, en estos últimos días, y ya volviendo a temas un tanto más cotidianos, mortales, o por momentos a estas nimiedades, ¿no? De las discusiones públicas que a veces se dan, se ha estado dando eh, un debate recientemente sobre lo que le denominan algunos el derecho a las audiencias. Este debate se ha estado dando sobre todo entre el gobierno mexicano argumentando su postura y por otra parte, obviamente, los medios, sobre todo la prensa corporativa, estas corporaciones mediáticas que mucha gente no entiende ni siquiera muy bien hasta la fecha que estos medios no están de su lado, y eso es algo que vamos a comentar hoy, pero que son medios que se venden como si estuvieran siempre del lado del pueblo, y la gente olvida que no son peritas en dulce y mucho menos unos santos. Es un poder fáctico, el poder mediático, y esto no es de ahora, y esto no es solo de México, esto pasa aquí y en China y en todo el mundo. Los medios son un poder más, son un poder adicional y que precisamente el gran riesgo de los medios es que se vendan como los santos, como los que están del lado del pueblo, del lado de la gente, ¿no? Así se venden. Así se vende Grupo Fórmula, así se vende TV Azteca, Multivisión, el grupo que ustedes quieran, Televisa, etcétera, ¿no? A lo largo de las décadas son grupos de poder corporativo, mediático, la prensa corporativa que está de cualquier lado menos de tu lado. Está simplemente de su propio lado, defendiendo sus intereses, defendiendo a sus patrones, a sus dueños, defendiendo su capital, defendiendo su poder político, económico y financiero, y su influencia sobre todo, porque ellos saben que tienen ese poder precisamente de poder influir a las masas, a grandes volúmenes de personas y básicamente poder lograr efectos en la gente, ¿no? En este sentido, los medios, insisto, hay que entenderlo de inicio, no son tus amigos. De hecho, más probablemente son tus enemigos y tienen, insisto, un gran poder, un gran alcance, una gran influencia. Y la gente olvida esto en el principio básico porque la gente está acostumbrada simplemente, en su muy limitado entendimiento, a culpar de todo a los políticos. Y ok, está bien, ¿no? Los políticos tienen una responsabilidad, pero no son los únicos que están jugando en este sistema perverso. O sea, los políticos son una pieza del engranaje. Son vamos a decir, son solamente unos payasos del circo. Faltan otros payasos para que este circo funcione. Y en este circo, insisto, pues hay una diversidad de poderes fácticos que por momentos no son tan visibles o reconocibles para la gran mayoría de las personas, a pesar de que, vamos, esto no es nuevo, ¿no? Esto lo viene explicando Orwell. No olvidemos, incluso Orwell trabajaba para la BBC, ¿no? Inglesa. Y no es casualidad que el propio Orwell entendiera las entrañas del sistema estando precisamente trabajando en los medios, en la prensa corporativa, en la BBC. Y que el propio Orwell escribiera, pues, una novela que explica en gran medida todo el sistema que se llama 1984, como otras, ¿no? Rebelión en la Granja y demás, pero entendamos precisamente que el contexto que entendió Orwell desde adentro del sistema, desde las entrañas de lo que es la prensa o el poder corporativo de los medios, pues entendió todo, ¿no? Entendió muchas cosas, entendió cómo se manipula la opinión pública, este concepto muy curioso, por cierto, de la opinión pública, que no es más que la opinión de los medios que contagian y transmiten
y hasta cierto punto adoctrinan también, porque tienen una capacidad propagandística y adoctrinadora tremenda los medios, los grandes medios, pues a las masas. Entonces, si no partimos de este punto, si no tomamos este punto de partida como el inicio para entender a profundidad el tema, pues entonces estamos perdidos, o están perdidos aquellos que, insisto, siguen defendiendo a los medios como si fueran sus representantes. Ellos simulan, fingen, aparentan estar de tu lado y ser tus representantes. Los medios, los grandes medios, las grandes corporaciones de medios simulan estar del lado de los pueblos, estar del lado del pueblo, estar del lado de la gente. Pero no es más que una gran simulación, una gran farsa, una gran mentira. Es un teatro que ellos mismos montan. Cuando Salinas Pliego, ¿no?, en sus noticiarios está al parecer aparentemente muy cercano al pueblo y a la gente, e incluso se animan a estar recorriendo los barrios, estar con gente morenita, pobre, con la clase trabajadora que ellos mismos detestan y tanto detestan, y se ve que se esfuerzan para como que no les dé alergia cada que fingen darse sus baños de pueblo. Lo que están haciendo es eso, es un teatro, es una puesta en escena, es un reality show. Mientras que Salinas Pliego desprecia a la gran parte del pueblo de México por pobre o por morena, ellos simulan en sus empresas estar del lado del pueblo. ¿Para qué? Pues para que adoctrinen y engañen a los borregos, básicamente. Entonces, aquí sí quiero partir de esta diferenciación o distinción que por momentos se tiene que hacer entre el poder corporativo, la prensa y la capacidad de los medios para influir en las masas, en la forma de manipular a las masas, de mentir y engañar a las masas, con esta simulación de aparentar que están del lado del pueblo y de la gente. Es una diferencia brutal. O sea, y hay que entenderla de inicio. Y al final te darás cuenta que entonces no son tan distintos los medios de los políticos. Ocupan distintos instrumentos, distintas plataformas, pero al final ambos engañan. Tanto engaña un político cualquiera, estos que les llaman populistas, ¿ok?, como engaña a un Salinas Pliego y sus mascotas como Sonsonegui, ¿no?, que para ellos los únicos malos del cuento son los gobiernícolas. Y en ese sentido, insisto, no son más que la misma escoria, al final, tanto políticos como estos lacayos de la prensa corporativa, sus dueños y sus mascotas. Salinas Pliego en este sentido y su mascota Sonsonegui, como todo su séquito de empleados, Javier Alatorre, Villalbazo, todos estos, los aparentemente intelectuales que así te los venden como un Sarmiento, como un Pablo Iriart, ¿no?, que te venden que son los supuestos intelectuales cuando no son más que dos neuronas a duras penas con trabajos. Todo este aparato mediático no es tan distinto a lo que hacen los políticos. Ellos te convencen de que son distintos, ¿no? Ahí tienes a los podcasts y los capítulos estos que el propio Salinas Pliego creó, ¿no? Hasta su nombrecito ridículo de la revolución de la libertad, hazme el chingado favor, ¿no? De estos libertarios, mal remedos de libertarios, además, malas copias de libertarios, porque todavía los argentinos pues tienen un poquito más de ingenio, de creatividad y de ideas. Ahora sí que sus ideas de la libertad están un poquito más, pues no las defiendo, tampoco no defiendo a libertarios ni de aquí ni de allá, pero al menos allá se les puede decir que son un poquito más originales que acá, que les terminan tratando de copiar a los argentinos porque no tienen ni siquiera las ideas. Ellos que tanto hablan de innovación, no tienen ni siquiera la creatividad mínima para
crear sus propias ideas, sus propias campañas, sus propias líneas políticas, sus propias propuestas, y les tienen que estar copiando los libertarios de Sudamérica. Al final, al payaso jefe de todos los libertarios, que es Javier Milei, gritando viva la libertad carajo, pues es lo mismo que están copiando aquí estos malremedos, malas copias baratas de libertarios mexicanos como Salinas Pliego y Sonsonegui, haciéndose un podcast todo con inteligencia artificial, porque desafortunadamente no cuentan con la inteligencia propia y se tienen que ayudar de inteligencia artificial para crear toda su farsa, su contenido, su circo, y estar hablando de la revolución de la libertad, además, ¿no? Entonces, cuando ellos escupen y ladran con obsesiva animadversión contra los políticos y los gobiernícolas, hay que entender que ellos son muy parecidos a los gobiernícolas, solamente que ellos gobiernan otro poder, que es el poder de los medios y la prensa corporativa. Entonces, no son tan diferentes, son la misma mierda. O sea, al final es la misma mierda que intenta manipular a las masas para beneficiarse a sí mismos y a sus propios intereses. Es eso. Entonces tenemos que tomar este punto de partida porque la gran mayoría de las personas no entiende esto que estoy explicando y que podría sonar muy obvio, no lo es. No lo es porque la gente empieza a considerar a sus héroes, a un Joaquín López Dóriga, a un Adela Micha, a un Javier Alatorre, a un Villalbazo, a cualquiera de estos, a un Loret de Mola, a un payaso como Broso, los empiezan a tomar como los héroes valientes, que simulan además no solo estar del lado del pueblo, sino ser periodistas, que, por cierto, hoy no me quiero extender mucho en eso, pero tampoco lo son, no son periodistas. Son piezas de un engranaje, de un aparato de poder. No son periodistas. Ellos tienen una línea, ellos tienen límites de qué sí pueden hablar y qué no pueden hablar. Ellos jamás van a poder criticar a sus patrones, por supuesto. Este Javier Alatorre que tanto sale diciendo que se manda solo, ¿tú crees que se manda solo el pobre diablo? ¿Tú crees que el tipo va a poder criticar a su patrón? Este que dice, a mí no me manda nadie, yo me mando solo, no se manda solo, es una mascota. Es la mascota de Salinas Pliego, como Salinas Pliego tiene muchas mascotas, ¿no? En este sentido es curioso porque es la perra de Trump, que es Salinas Pliego, no olvidemos, ¿no? ¿Quién es la perra de Trump? Pues Salinas Pliego. Entonces, ¿qué es Alatorre? Pues la perra de la perra. ¿Qué es Sonsonegui? Pues la perra de la perra. Y así nos vamos. ¿Qué es Sarmiento? Pues la perra de la perra. Entonces todos estos que además no tienen un mínimo de dignidad, porque a su dignidad le pusieron precio, pues salen a humillarse a sí mismos, a denigrarse, siendo las perras de las perras de las perras de las perras de Trump. Porque esto es lo peor, ¿no? O sea, el nivel de degradación de estos tipos, híjole, si ya de por sí Javier Milei se degrada, si ya de por sí Sonsonegui se degrada, si ya de por sí Salinas Pliego se degrada, ahora imagínate los que... Perdón, me equivoqué con Sonsonegui. Sonsonegui ni siquiera está a ese nivel. Vuelvo. Si ya de por sí Javier Milei se degrada, si ya de por sí Salinas Pliego se degrada, por ejemplo, con Trump, ahora imagínate los que se degradan con Salinas Pliego. Se degradan el doble o el triple. Por eso digo, son las perras de las perras de las perras, y por eso es que ahí sí está Sonsonegui. Porque Sonsonegui es la perra de la perra, que además te habla de libertad y de revolución y sigue convenciendo a sus borregadas, ¿no? De que es un erudito, filósofo, historiador, que ya sabemos que es, todo es un farsante, básicamente, y lo único que es la perra de Salinas Pliego, que es a su vez la perra de Trump. Eso es así de fácil entender esto.
no son intelectuales, no son eruditos, no son filósofos, no son grandes pensadores, no son esto que antes le llamaban, eh, pues estos líderes de opinión les llamaban. Había un conceptillo ahí muy mafufo, eh, pues para llamarles a los líderes de opinión que te vendían Joaquín López Dóriga, el líder de opinión, ¿no? No lo son. Basta ver en qué terminaron hoy, ¿no? Basta ver los programas de Ciro Gómez Leiva, basta ver los mismos programas de López Dóriga. Dices, esos son los líderes de opinión. Esos. Entonces todo esto se orquesta a fin de que convenzan a las masas y a las borregadas, en este sentido a los más borregos, de que ellos son la voz autorizada para opinar de todo los temas, por más que no tengan idea, por más que no tengan conocimientos, por más que no tengan formación, por más que no tengan educación, por más que no tengan preparación, por más que no sean profesionales en ningún aspecto, te venden que ellos son los líderes de opinión y por tanto esos líderes de opinión conforman lo que después también empaquetan como la supuesta opinión pública. Eso que ellos empaquetan como opinión pública no es más que la opinión de los propios medios, no es tu opinión. Ellos no salen a hacer un censo ni a hacer realmente entrevistas a la sociedad, un vox populi real, sino que ellos tratan simplemente de marcar una tendencia, inferir la opinión a las masas y decir que todos estamos pensando lo mismo, o al menos que estamos pensando lo que ellos piensan. Y esa es más o menos la manera en que van diseñando la manipulación, ¿no? Es una forma muy sofisticada, pero que no es de ellos. Esto lleva, insisto, yo creo que ya vamos para el siglo o más. Es más, podemos hablar desde Goebbels, ¿no? El propagandística número 1 de la Segunda Guerra Mundial. Repite una mentira 1000 veces y se convierte en verdad. Eso mismo que hoy se toma como principio en estos tiempos de posverdad, ¿no? Entonces, hoy no me quiero extender tanto porque eso lo he explicado ya. He hablado de Orwell, he hablado de la posverdad, de los tiempos en los que estamos, de la infodemia y demás. Hace un par de días estaba hablando de cómo han funcionado las redes sociales para manipular precisamente a las masas. Hoy me quiero enfocar en este chismecito, parecería de lavadero, que se está dando, que por momentos siento que no está agarrando la sustancia de lo verdaderamente importante, que sí hay que debatir esto, pero se tiene que debatir con seriedad y con profundidad. Y eso tiene que ver, como empecé diciendo, con el debate de las audiencias, o esto que le llaman el derecho a las audiencias. A ver, entonces, aclarado este punto de partida, porque se tenía que aclarar, porque hay gente que no lo entiende, insisto, ¿no? Hay gente que toma como su héroe a Loret de Mola o a Javier Alatorre, ¿no? Eso es inconcebible. ¿En qué mundo vives, mijo? En serio, o sea, despierta. ¿Cuándo te vas a dar cuenta que, insisto, la prensa corporativa nunca va a estar de nuestro lado? Una de las prensas, insisto, ya históricamente afianzadas como de las expertas en estos temas de manipulación es precisamente la prensa británica, ¿no? Si hay alguien que sabe hacer propaganda y este tipo de cosas, son los británicos. Funcionan casi como ejércitos, ¿no? Bien estructurados, bien organizados, van teniendo una idea de hacia dónde quieren llevar las narrativas, la manipulación, la opinión pública, hacia dónde quieren cargar los dados. Obviamente se tiene que entender que entonces este poder tiene una alta influencia en elecciones políticas, en elecciones presidenciales, en la intención del voto de los ciudadanos. Por eso es que ellos saben el poder que tienen. Una de las ventajas que tienen ellos, por ejemplo, a diferencia de un presidente cualquiera de cualquier país, es que la prensa corporativa es constante. O sea, pueden superar gobiernos de uno y otro lado, de cualquier color, y la prensa se mantiene. Ellos saben que tienen ese poder, ¿no? Ellos saben que por momentos son más permanentes que un político que se va en 4 o 6 años. Ellos saben que tienen ese poder. Y lo aprovechan al máximo, ¿no? Dependiendo de cómo se acomoden en el poder. Por eso es que yo explico.
no son tan diferentes a los políticos. Un Salinas Pliego que se la pasa ahora hablando de gobiernícolas es un tipo que se supo acomodar durante sexenios a ese poder. Un poder que, si ustedes observan y si ustedes investigan, se darán cuenta que Salinas Pliego nunca había criticado de esta manera a un gobierno pasado prianista en México. ¿Por qué? Pues imagínense. Pues porque el poder fáctico de los medios muchas veces mancuerna perfectamente con el poder político, por eso se vuelve un gran monstruo. Entonces, en una dictadura perfecta como la mexicana, la dictadura se asentó, y eso hasta por la propia explicación de Vargas Llosa, que fue el que mejor lo explicó en su momento y entendió. La dictadura perfecta consistía en que los medios simularan oposición cuando en realidad estaban perfectamente alineados al poder. Y no solo es un tema de narrativas o de qué es lo que van a pasar en sus noticieros, es que ellos reciben beneficios directos de los poderes. Salinas Pliego recibió concesiones, recibió favores de todo tipo, empresariales, comerciales, financieros, que obviamente hacen que el patrimonio de estos tipos nefastos crezca, se acrecente, que el poder, que el alcance de sus corporaciones y sus empresas crezca. Entonces ahí es cuando empiezas a verlos ya en las listas de los millonarios del país, pues gracias a haber hecho su riqueza gracias al poder político, que es lo que se le está olvidando un poquito a este desmemoriado sinvergüenza miserable de Salinas Pliego. Que el tipo, como cualquier mercenario de estos, está dispuesto a vender cualquier cosa con tal de recibir beneficios, protecciones, ¿no? Y en este sentido, hacer, por ejemplo, un grupo Salinas, ¿no? Con una diversidad de empresas. Y esa diversidad de empresas que va desde Electra o telecomunicaciones, esta de Total Play y demás, Banco Azteca incluso, ¿no? Ahí te vas dando cuenta cómo están en diversos rubros sus empresas, sectores, en diversos sectores, en diversas áreas, comerciales, empresariales, financieras. Y eso es lo que tenemos que entender, que no se forma si un empresario es un disidente y se ocupa su poder mediático en contra de los gobiernos. ¿Qué es lo que pasa ahora que no le había pasado a Salinas Pliego? Que ahora resulta que el gobierno sí lo está señalando, sí le está exigiendo, por ejemplo, el pago de sus impuestos como cualquier ciudadano mexicano, y que probablemente pues la temporada de favores llegó a su fin. Y es entonces cuando este mercenario sinvergüenza Salinas Pliego empieza a poner el grito en el aire, ¿no? De gobierno dictador, usurpador, narcodictadura, comunista, gobiernícolas, ¿no? Todo esto que critican este par de cerebrados de Salinas Pliego y Sonsonegui, su chacha, es debido a que el gobierno ahora sí les está aplicando la ley. Es así de simple. Es curioso porque ellos consideran que la libertad está en un lugar donde hay leyes siempre y cuando no les apliquen a ellos, ¿no? Ellos se sienten inmunes, exentos, se sienten excepciones, ¿no? Excepcionalidades de la ley, porque la ley, obviamente ellos siempre la quieren retorcer, la quieren torcer, nada más y nada menos, justo ahora hablando de United Kingdom, de Reino Unido, tiene varios problemas Salinas Pliego por allá, precisamente, demandas. Y bueno, no sé si las tiene allá, las tiene aquí en Estados Unidos también, y las tiene en México. Eso se debe, es un patrón, básicamente, me refiero a patrón de esto que se repite, es un patrón de Salinas Pliego de siempre quererse estar volando la ley. Se siente él por encima de la ley, como, por cierto, la gran mayoría de los empresarios, ¿eh? Son raros los empresarios que cumplen y que de alguna manera se cuadran ante la ley. Siempre un empresario va a tratar de encontrar las formas, incluso a veces sutiles, los vacíos legales, las sofisticadas formas que ellos saben encontrar para evadir la ley. Porque ellos consideran que al ser gente potentada, poderosa, tiene el derecho a que la ley no les aplique a todos los demás, pero no a ellos. En ese sentido tienen la idea de que la ley se les aplica a los pobres, no a los ricos. Esto no es broma, ¿eh? O sea, esta es la forma en que ellos piensan
Y no solo piensan, actúan. Entonces, como se acabó la luna de miel del gobierno con Salinas Pliego, pues entonces el tipo empieza a hacer toda una campaña y todo un pataleo durante todos estos sexenios, sobre todo estos años de sexenio de Morena, estos sobre todo con Claudia Sheinbaum, donde ya se le quiere aplicar la ley. Y donde él empieza a patalear y a hacer berrinches como un escuincle, consentido, como un junior tal cual, porque eso ha sido siempre, un heredero de riqueza, eso es otra historia, no nos va a dar tiempo hoy. Pero hay gente que así como no entiende que el poder mediático no está de su lado, tampoco entiende que la riqueza no se genera por el arduo trabajo de Salinas Pliego. La riqueza se genera por herencia, es así de sencillo. Es una vil suerte. Y como decía el propio Balzac, detrás de toda gran riqueza hay un gran crimen. Y se quedó corto Balzac. Porque no solo hay uno, seguramente hay varios. Y varias ilegalidades. Así que en este sentido, Salinas Pliego no es ningún héroe, y mucho menos de la libertad. Es un cretino, en realidad. Así como lo es, pues, todos aquellos que lo defienden todavía, peor. Y que se humillan para defenderlo, pero que se vendieron como supuestos revolucionarios de la libertad como un Sonsonegui, no pueden caer más bajo. No se puede humillar más un Sonsonegui que se la pasó hablando de criticando a todos los gobiernos, criticando a todos los poderes, y de repente ves que el tipo en la vida real se pone a defender un poder y a su patrón a capa y espada. Insisto, queriendo señalar solamente lo que les conviene a ambos, ¿no? Los gobiernícolas de Morena, bueno, pero ya se vieron en un espejo. ¿Qué parte del juego perverso ustedes están jugando? Ahora, esto también se refleja mucho, por ejemplo, en la serie de Succession. Se la recomiendo mucho. Cada que sale este tema la comento. Es una serie de HBO. HBO, ya sabemos, se distingue pues por hacer muy buenas series, muy buenos guiones, la verdad, bueno, ¿qué les digo? Y es curioso porque aunque no parezca, HBO también forma parte de los medios, aunque de otra manera, ¿no? O sea, al final hay que entender todos estos aparatos, incluido hasta el propio Hollywood. Se vende como que te vende películas, pero en realidad te vende propaganda, te vende mentalidades, te vende narrativas. Esa es gran parte de la intención detrás de bambalinas que tienen estas grandes industrias. Ahora hablamos de la prensa corporativa, pero también el cine hace lo propio en términos de propaganda. Próximamente, ya muy cerca, vamos a hablar de The Man in the High Castle, que la tenemos ahí pendiente, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo de Succession, entonces es una gran serie que justamente te habla de Logan Roy. Y Logan Roy, híjole, está años luz de Salinas Pliego. Logan Roy al menos piensa y es inteligente, ¿no? Y es un tiburón. O sea, ese sí es de peligro, ¿no? Es un... Ahí sí no sabría si ponerlo como ese estilo como de Donald Trump, pero ahí sí más o menos se parecen más, ¿no? Ese estilo como de Logan Roy y Trump, al final no olvidemos que Trump viene también del sector empresarial. Pero vamos, Logan Roy interpreta pues a un empresario muy poderoso de los medios, muy inteligente, que sabe perfectamente y conoce perfectamente su entorno, su negocio, como cualquier tiburón conoce su hábitat, y lo domina, ¿no? Y se come a las presas más pequeñas, y bueno, a veces ahí todo el drama que hay ahí con la herencia, con precisamente la succession, que es la sucesión del poder, ¿no? Con el tema de sus hijos. Pero lo que quiero decir acá, que evidentemente, insisto, no hay ni punto de comparación entre un Salinas Pliego muy limitado y un Logan Roy, no la hay, en donde sí hay comparaciones en lo que representan, ¿no? Representan este poder, insisto, mediático. Y esto se refleja, pues tal cual, cuando Logan Roy directamente en algún capítulo de alguna temporada, pues influye directamente en las elecciones sobre quién va a ser el siguiente presidente de los Estados Unidos. Nada más y nada menos, ¿no? Entonces, no son santos los medios, ¿no? Ahora que está este debate de muchos de que empiezan a poner el grito en el cielo de cuando, por ejemplo, se lanzan iniciativas tipo vamos a regular a los medios, uy, dictadura. A ver, chill. Los medios deben de ser regulados sin duda alguna y más en estos tiempos, desde mi punto de vista, y de hecho yo fui el primero que estuve diciendo esto desde, pues, mucho antes de que se estuviera dando esta discusión.
Yo llevo ya años diciendo que los medios se les tenía que poner un alto, un límite, una regulación, porque en estos tiempos de posverdad es ahí donde se están empoderando tanto. Y es ahí donde terminamos con presidentes como Javier Milei, presidentes que salieron presidentes gracias a TikTok, o como un Noboa, o como un Bukele, o como ahora desafortunadamente el más payaso de todos y más imbécil, al punto que ni siquiera ha permitido que entre en la ayuda humanitaria a su país, Colombia, pues Abelardo, el retrasado de Abelardo, el payaso inhumano retrasado de Abelardo, que no es más que un payaso, y que suene la canción de Payaso de José José para este séquito de payasos que, insisto, terminan siendo presidentes de redes sociales, presidentes de Twitter, presidentes de TikTok. Y me refiero no que sean presidentes de la corporación, sino que gracias a TikTok, gracias a Twitter, son presidentes. Y ese es el show verdaderamente grotesco en el que estamos. Es un show mediático grotesco, de lo más grotesco, literal, a lo francés. Muy grotesco y burlesco lo que estamos viendo con el show de los medios. Es verdaderamente repugnante. Y ya se salió de control desde hace mucho tiempo. Entonces, ahora sí, habiendo dado un contexto sobre estos tipejos, ¿no? Hablemos, bueno, y un pilón. Apenas, para entrar justo al otro lado, apenas antier estaba viendo yo a López Dóriga opinando sobre... Hombre, lo que pasa siempre que digo que no hay que caer en las trampas de las agendas. Cualquier escandalillo se hace viral y mundial y creo que ya tenemos que empezar a elegir con mucho discernimiento las audiencias qué contenido es relevante y cuál no. O sea, si empezamos a seguirle dando aceite a esta rueda de la estupidez, nos vamos a volver locos. No olvidemos que parte de la crisis en la que estamos hoy es que hay tanta información. En otras décadas y tiempos el problema es que no había información y que no había acceso. Ahora hay acceso, pero el problema es que la información está saturada. Y lo peor es que eso ni siquiera llega a ser información. Estamos saturados de estupideces, estamos saturados de basura, que se va reciclando y reciclando y reciclando y reciclando y ya tanta basura empieza a dejar lo verdaderamente relevante como una aguja en un pajar. Ese es el problema en el que estamos y para encontrar esa aguja nos va a costar muchísimo porque te tienes que sumergir en toda la basura para ver en dónde encuentras la aguja en el pajar de la única información relevante del día. Es terrible lo que está pasando. Por eso, insisto, sí se debe de regular. Porque a ellos les conviene que no se regule, porque a ellos les conviene tener una sociedad estúpida, desinformada, como pues ha estado siempre, y no olvidemos y no olviden que ya ahora sí el siguiente análisis será precisamente hablar de la tesis y hacer una comparación entre las tesis de Orwell y la de Huxley, que tienen puntos en común, tienen puntos distintos, pero también tienen ciertos complementos, se complementan muy bien ambas tesis, tanto la de George Orwell como la de Aldous Huxley, ¿no? Que es el siguiente análisis y que creo que este pequeño paréntesis viene muy ad hoc. Entonces, aquí el problema, bueno, uno de los muchos problemas, es que ya se salió de control. Y es que cualquier limitado que le digas hay que regular, pues piensa que estás invitando a lo autoritario, a gobernar o a la dictadura, y no necesariamente tienes que ser tan miope para no entender que esto que se le llama información que no lo es, ya se salió de control. La infodemia, la fake news, los bots, en fin, es ya un ecosistema realmente tóxico y dañino. Y por cierto, esa misma palabra es la que ocupó Luisa María Alcalde, que ahora voy a comentar algo al respecto también, que ahí también tengo ciertas críticas. Es más, de una vez, si lo vas a abordar ya, Luisa María, porque bueno, de alguna manera, pues ya Luisa María
en esta oleada que veníamos, o tendencia o inercia sobre los debates del derecho a las audiencias, obviamente cada uno sacó y le termina dando la razón a la necesidad de regular, pues su visión. No olvidemos que estamos en tiempos donde la gente cree que su opinión es argumento y confunde que un argumento es opinión y cree que toda opinión es respetable. O sea, cree que todo es conocimiento o todo es información y que toda opinión es válida aunque esté toda desinformada, ¿no? Entonces muchos empezaron predeciblemente, ¿no? Evidentemente la oposición prianista a decir, es que la dictadura, ¿no? Morena ya quiere callarnos y censurarnos y ya sabes, ¿no? El cuento de cerebrados de siempre, que siguen repitiendo como pericos. Ahora, yo diría, si los quisieran censurar, y si realmente estuviéramos en dictadura, hubiéramos estado desde el día 1 con López Obrador y los hubiera mandado callar, pero no apagarles el switch ni el wifi, les hubiera mandado balear, ¿no? Con una bala realmente es como en las verdaderas dictaduras se persigue a los disidentes, a los periodistas, etc. Como estos imbéciles no tienen ni idea, teórica siquiera, ya olvídate práctica, ¿no? O empírica de lo que es una dictadura, pues en cualquier cosita le llaman dictadura, que son estos mismos que además le llaman narcodictadura, ¿no? O sea, unas chaquetas que se inventan padrísimas. Eso era muy predecible, esa reacción de los preanistas descerebrados, bueno, ya la sabíamos, la conocemos y la anticipábamos, ¿no? Lo de siempre, vaya. Ahora, apenas ayer o antier, Luisa María sacó una supuesta... dio una plática en la mañanera. A mí no me gusta mucho como el nombre del concepto, pero bueno. Esta eh, cápsula, digamos, llamada Derecho de Réplica, donde ella empieza a comentar, y en eso es lo único que coincido, que hay... No voy a repetir lo que dijo, lo pueden revisar ustedes mismos. Coincido en que hay un diagnóstico y una necesidad. Eso es lo único que coincido. Hay un diagnóstico de lo que acabo de explicar. Se debe de regular a televisoras, a la prensa corporativa en general. Televisoras, radiodifusoras, medios digitales. Todos ellos se tienen que regular. Alguien que, por cierto, quiero decir que le celebro muchísimo y le aplaudo muchísimo. Yo estaba de verdad boquiabierto porque es rarísimo ver algo así en estos días. Es a Julián Mazoy, que justamente hace un par de semanas estaba viéndolo. En una cápsula que dio él solo, yo pensé que iba a ser un noticiero, pero fue realmente una opinión, yo diría que incluso alcanza a ser análisis lo que hizo Julián. Fue muy bueno lo que hizo Julián. Prácticamente diagnosticando y diseccionando quirúrgicamente lo que es el gran problema de todos estos medios, ¿no? De la prensa corporativa. Hizo una crítica verdaderamente excepcional. Julián Mazoy, de SDP Noticias. Voy a dejar aquí abajo el link. Y precisamente no voy a repetir lo que... Es más, puedo decir... Yo iba a hacer un comentario sobre esto, ¿no? Un análisis un poco más extenso. Cuando vi lo de Julián dije, literalmente nada que agregar. No tengo nada que agregar. O sea, lo dijo todo Julián Mazoy. E insisto, voy a dejar acá el link para que ustedes mismos lo vean. No solo lo dijo con verdad, lo dijo con conocimiento, lo dijo con fundamento, con información, lo dijo hasta con emoción. Lo dijo convencido, lo dijo con convicción. Hay quienes dicen por ahí, no recuerdo si era el propio Churchill, que decía emotion is the enemy of the oratory. O no me acuerdo si era la emoción la que es la que argumentaba que era la enemiga de la oratoria. Decía introduces conviction. Algo por ahí, parafraseando bien o mal. Yo lo único que digo es, a veces la emoción es aliada del discurso. No siempre se tiene que eliminar del discurso
para que sea efectivo. Y en este caso fue muy emotivo y muy bien fundamentado el análisis que hizo Julián. Y por eso es que, de hecho, gracias Julián, me ahorró pues otro análisis de 1 o más horas. Porque, insisto, lo dijo todo él. Por eso no voy a agregar nada más y lo único que voy a decir aquí es, para ese análisis del derecho de las audiencias y por qué se debe de justificar, y algo que le celebro mucho también es la valentía de Julián para decir, es que aquí sí queremos regular. O sea, aquí, presidenta, vaya y enjuicia a los que son responsables, porque aquí no solo es un tema de información. Hay algunos tipejos como Loret de Mola, y lo dijo perfectamente Julián Mazoy, y yo lo he dicho muchas veces ya previamente. Hay tipejos que ya no es un tema nada más de si te gusta ver su canal o no te gusta, o si te gusta la forma en que da la información o las noticias. Hay tipejos de estos que han formado parte, que yo diría son casi delictivas, si no es que delictivas literalmente, que claro que han escapado la ley, pero que eso no los exculpa. Un caso es, por ejemplo, del montajero de Loret de Mola. Pero no solo él, hay un séquito, hay una gran cantidad de tipos que han sido parte del sistema, evidentemente, y que tendrían que estar no solo censurados y apagados sus micrófonos, tendrían que estar enjuiciados. Como Loret de Mola, insisto, que se ha salvado, pero no olvidemos que Loret de Mola nada más de inicio tiene el caso de Cassé, Florence Cassé, la francesa, y ahora con el tema de Israel Vallarta, pues habrá que ver cómo termina eso. Pero es un tipo que claramente, yo diría, es un prófugo de la justicia. Pero no solo está él. Hay varios en esa lista. Varios formados en esa lista. Con él. Porque, por cierto, no fue su único montaje. Que nadie le creímos esas disculpitas de, uy, yo no me di cuenta, uy, fue mi equipo. Todavía tiene a sus lavacaras como Ciro Gómez Leiva, que es otro que yo diría habrá que investigar. Que curiosamente, ¿no? Ciro Gómez Leiva siempre se pone a defender a la señora Wallace, siempre se pone a defender a Genaro García Luna, siempre está del lado incorrecto de la historia, ahora se pone a criticar a Israel Vallarta. En todo caso, si Israel Vallarta yo no lo defiendo, no lo conozco, ni pondré las manos al fuego por él, pero en todo caso, pues ya cumplió su condena, ¿no? Y qué curioso que le sale lo activista, el lado más activista Ciro Gómez Leiva, solo en casos muy específicos como el de Israel Vallarta, que ahora sí dice, pues es que esto a mí me molesta por las víctimas. Ah, mira qué curioso, ¿por qué no te pusiste así en el caso Ayotzinapa? ¿Por qué no te pusiste así en tantos casos? Realmente, por cierto, antes de Morena, ¿verdad? Porque desde Morena le salió, insisto, a todos estos preanistas de closet, que son los pseudo periodistas de la prensa corporativa, pues su lado más activista. Ahora ves a un Ciro Gómez Leiva fingiendo ser activista social. Ahora ves a una Adela Micha fingiendo ser activista social. Ahora ves a un Loret de Mola y a un Broso acosador. No olvidemos sus programas grotescos. Fingiendo también ser activistas sociales. Así que ustedes dense cuenta, insisto, qué tan ciegos están para no darse cuenta que estos tipos son oportunistas mercenarios del sistema, que los ha utilizado y que los utiliza hasta la fecha, simplemente para proteger sus intereses, y que les sale lo más activista nada más cuando sus intereses están en riesgo. Porque no fueron estos activistas nunca los que criticaron a sexenios prianistas en sexenios anteriores que se tenía que haber criticado, tanto a los sexenios del PRI como a los del PAN. No, solamente son activistas ahora con Morena. Entonces, esta hipocresía brutal es la que, insisto, describió perfectamente Julián, y bueno, ya medio repetí un poco, pero yo celebro que Julián, con mucha valentía, diga, es que esto no se puede quedar nada más así tibio. Esto se debe de poner en verdad el peso de la ley. O sea, no puedes estar haciendo así de complaciente, y menos con estos tipejos, menos con estos tipos. A mí me sorprende qué blandos y qué tibios han sido con Salinas Pliego, por ejemplo, o con Loret de Mola. Tipos que para mi gusto yo creo que sobran razones y justificaciones para someterlos a un juicio. Ustedes sabrán a qué juicio, pero a un juicio. Al propio Salinas Pliego ya lo andan denunciando por violencia de género, lo cual considero y coincido por completo. El tipo es un misógino sinvergüenza que ocupa su poder mediático, porque él se lo olvida, insisto, como a muchos
ciudadanos que él también tiene un poder mediático y ese poder lo pone en contra de también de quien él acusa y señala. Y además es un tipo con un perfil muy violento, muy agresivo, muy insultante, muy cretino, que se mete hasta con las mujeres directamente y las critica por su físico. ¿Qué clase de cretino hace eso? Pues un cretino como Salinas Pliego, por supuesto. Entonces yo digo, bueno, pues ¿qué están esperando para enjuiciarlos, pues? O sea, ¿qué mano les está temblando para enjuiciarlos? Y me sumo a lo que comenta Julián. Aquí queremos ver mano dura, o sea, la aplicación de la justicia sin importar de quién se trate. Y vamos, y de todas maneras ya le está llamando narcodictadura comunista, régimen autoritario a Morena, pues bueno, pues ya de cualquier forma los van a criticar, porque de todas maneras los critican, hagan una cosa o hagan la otra, los van a estar criticando siempre. Bueno, pues ahora sí que aplíquenselas, ¿no? Déjenselas caer. Ahora sí, déjenles caer el peso de la dictadura que tanto pregonan. A ver si es cierto. Entonces, el problema de no hacerlo es que tú los dejas vivos a estas palomas y después se vuelven un peligro y un problema. Y si no aprovechas el timing que tienes para llevarlos a la justicia después, ellos sí no se van a tentar ni a detener para armar un problema nacional, para armar una intervención extranjera. O sea, esa es la cuestión que por momentos yo lamento mucho del gobierno mexicano, para que vean que aquí se critica y se puede criticar a ambos lados. Esta tibieza y esta falta de capacidad del gobierno mexicano, ya no sé si capacidad o voluntad o las dos, para enjuiciar a estos tipos, a mí me parece también muy lamentable. Y lo peor es que se va a lamentar después no haberlo hecho. Así que, sin más, y hice un pequeño gran paréntesis, suscribo lo que dijo Julián. Él lo dijo mejor y lo dijo por más tiempo. Les celebro su análisis, les celebro su valentía, y aquí lo que queremos es una verdadera regulación. Él lo argumentó de manera, insisto, excepcional. Y les voy a dejar por acá pues el link para que vean, ¿no? Más o menos en qué línea estamos algunos. Y yo insisto, yo estoy en la línea que argumentó perfectamente Julián y que yo mismo he argumentado por mi cuenta mucho tiempo atrás, ¿no? Cuando estaba escuchando a Julián dije, ahora sí que great minds think alike, bro, ¿no? O sea, estamos en la misma línea. Y le celebro mucho a Julián porque ya incluso he criticado a Poncho Gutiérrez. A mí Poncho cuando hace memes es excelente. Poncho cuando analiza no me gusta tanto, ¿no? Y luego peor que comete ciertos errores como andar haciendo famosas a ciertos personajes que ahora también se vuelven piedras en el zapato, ¿no? Esa panista de closet que ya sabemos quién es, ¿no? Entonces, ni me acuerdo su nombre y qué bueno. Entonces, el análisis de Julián, vaya que es un gran análisis. Enhorabuena y felicidades, ¿no? Ahora sí, estaba en Luisa María Alcalde. Después del buen ejemplo, vamos un poco al mal ejemplo. Sí me sorprende un poco, ¿no? Luisa María Alcalde cada vez creo que me sorprende, pero para mal. Lo tengo que decir. Y yo soy el que siempre ha criticado en realidad sus desempeños. Siempre me han parecido muy medianos, muy mediocres, muy dejando que desear. En donde sea que ella esté. O sea, en donde sea que ella la pongan, parece como que no se acomoda, como que no da los anchos. Bueno, en fin. Ahora que la pusieron ahí como consejera de la presidencia, consejería jurídica de la presidencia, pues no sé si quería empezar con el pie izquierdo, pero lo logró. Y sale con esto que hablo que apareció en la mañanera. Vamos, el abstract, ustedes los pueden ver, vayan y búsquenlo. Hace un análisis y un diagnóstico que para mí... A ver, como empecé diciendo, el diagnóstico y la necesidad es lo único en lo que coincido que se tiene que hacer algo ahí. Ahora, en qué no comparto y coincido? Ni en el análisis, ni en la forma, ni en la manera, ni en el cómo, espero se entienda, repetí lo mismo 4 veces. La forma en que lo hizo esta Luisa María Alcalde me parece que fue de lo peor.
con un timing muy extraño, muy forzado y yo creo que con un fundamento muy flojo para lo que representaba. Sale y medio explica el ecosistema. Ok, en el ecosistema tóxico y nocivo acordamos. Y luego sale y pone una lista de nombres, que así es como la propia prensa corporativa empezó a denominar por qué haces listas y esto y el otro, que por qué las listas. Ella empezó a argumentar en cada espacio que no eran listas y hacerse un revoltijo ella misma. Y yo creo que todo este revoltijo surge precisamente, les dio espacio a ellos para seguir abonando a su narrativa. En este sentido me pareció muy inexperta, muy... no sé cómo decirlo. Se vio muy primeriza, por decirlo menos. Luisa María, vamos, si ya estás a esos niveles políticos, pues ya algo de colmillo político tendrías que tener. Y parece que Luisa María alcalde nomás no tiene y logra tener ese colmillo, ni esa astucia política. Luisa María no es un animal político, es una abogada e insisto, sus desempeños no sé realmente, pero para mi gusto no han sido los más pertinentes. Ahora, si ya lo iba a hacer, que insisto, sí, de que se tenía que hacer algo, se tenía que hacer. Lo tienes que hacer bien, y muy bien. No puedes salir y nada más como que meter las piernas al agua y salirte. Lo tienes que hacer bien, ya tienes que tener los pelos de la burra en la mano. Y no puedes salir como a decir que pues es una lista, pero no es una lista. Sí la pusimos, pero no es como para... A ver, o sí o no. No vas a estar a medias. Por eso digo que por momentos estas posturas hasta Luisa María son muy mediocres. ¿Lo haces o no lo haces? Incluso yo diría, ya pudo haber traído hasta carpetas de investigación. O sea, a ese punto. De Loré de Mola, por ejemplo. Que no hay alguna mínima indicio de que pueda tener ya iniciado una carpeta de investigación con argumentos para, insisto, investigarlo, o muchos de los que están en esa lista tal cual, enlistados, o sea, salió timoratamente a proponer una cosa que ni ella yo creo que entendió de qué fue la propuesta, o sea, al punto que hasta la propia presidenta de nuevo la termina metiendo a ella, ¿no? En como que en tener que estar saliendo de este problema que ella misma no resuelve, pues. Se le entendió más a Sheinbaum en la mañanera hoy que a Luisa María Alcalde ayer. Ya hoy medio dice lo que Luisa María quiso decir, obviamente no lo dijo así, lo estoy parafraseando, pero vamos, insisto, se le entendió más a Claudia en un minuto que a Luisa María en 20. O sea, es increíble de verdad, ¿no? Pero bueno, creo que estuvo muy mal hecho. El diagnóstico ni siquiera sé si es del todo correcto, pero no sé ni siquiera, o sea, qué es lo que se la pasó medio haciendo ahora en todos los espacios a los que ahora de la prensa corporativa misma le hablaron a Luisa María para decir, ¿y la lista por qué? Bueno, se hace mil vueltas, mil maromas, hace un revoltijo ella misma, se enreda sola, y la verdad es que no termina ni siquiera de entenderse ella misma. Y perdón que lo diga, pero sí, a mí en lo personal algo que, y no soy de los que critique ese tipo de cosas, pero hasta el tono de voz, y siempre lo he criticado de ella que tiene, pues este pitch súper alto, este high pitch que tiene, híjole, es insoportable escucharla por momentos, más cuando grita o más cuando como que alza la voz. Híjole, muy muy difícil para mi gusto escucharla y peor cuando los argumentos son tan endebles, vaya. Un high pitch con argumentos endebles, Dios mío, se vuelve insufrible estar escuchando a Luisa María Alcalde. Siempre ha sido así, siempre. Ella cree que como haciendo más aguda la voz se vuelve más convincente. No sé cuándo alguien le va a decir que no es así. Y que en su mejor beneficio procure no alzar el pitch, ¿no? Procure estar un poquito más baja de tono, pero bueno. No soy de los que suele decir qué hacer o no, y menos a una mujer. Aquí, ahora sí que independientemente del género, es molesto y aturde un tanto el tono de voz de Luisa María, y más, insisto, cuando pues estás escuchando argumentos tan endebles y tan poco convincentes, ¿no?
Yo no puedo terminar de escuchar las entrevistas de Luisa María por eso, realmente, y porque no hay mucho aporte, siendo honestos. Si lo iba a hacer, lo tenía que hacer bien y lo tenía que hacer con toda la fuerza. Te estás metiendo nada más y nada menos con el poder corporativo, y lo peor es que ni siquiera se mete bien, o sea, no se enfrenta, ¿no? Porque de repente sale, pues, vamos a decir, ese listado de nombres, o como ella le quiera llamar. Y luego, ya cuando habla con Joaquín López Dóriga, dice, pues no es una lista, Joaquín. Bueno, entonces ahí sí creo que en lo único que coincido con López Dóriga, que por cierto ahora voy a criticar, es, bueno, entonces ¿para qué la haces? O sea, o como, ¿cuál es el punto? O sea, si pones a estos como paques, y ya ella que empieza a decir que el ecosistema, que los bots, o sea, sí, eso lo sabemos. Lo explicaste terriblemente, también lo sabemos. Y yo mismo estaba aquí haciendo análisis de esto. Sí, de que se tiene que atender el problema, se tiene que atender. Ojalá lo hubieras explicado mejor, ojalá lo hubieras hecho más entendible, no nada más para los... Porque obviamente ocupa un lenguaje muy técnico que yo diría, oye, ni los médicos se vuelven tan incomprensibles. Eh, sí critico muchísimo a Luisa María porque nunca me ha gustado su perfil de nada. Ni académico ni nada. O sea, y soy muy honesto en eso. Realmente, ¿no? Para que vean que aquí no somos tampoco como que incondicionales de Morena, ni siquiera incondicionales del gobierno de México. No, a ver, lo que se tiene que criticar se critica. Así como critico a Luisa María, he criticado a Delfina y así nos vamos. A Dan Augusto, a Monreal, para que no se piense y se vaya a querer malinterpretar o distorsionar que esto es por tema de género, ¿no? Aquí se critica parejo lo que se tenga que criticar. Luisa María ocupa un lenguaje técnico que no es para una mañanera. En una mañanera, y lástima que ella que estuvo tan cercana al presidente López Obrador, no le aprendió un poco saber que el lenguaje de Obrador era un lenguaje del pueblo para el pueblo. No se andaba con terminajos, con terminologías, tecnicismos. No, hombre, hazlo comprensible, amiga. Le estás hablando a millones de mexicanos y mexicanas en este país que probablemente no van a entender todos tus terminajos. Ni siquiera lo de bots a veces es comprensible para algunos. Hay que tratar de hacerlo comprensible. Hay que explicar qué es un bot. Ella también está hablando como si todos fuéramos jóvenes en México. No, también hay señores de 40 para arriba que tal vez no entienden esos términos tampoco. Un abuelito de 80 años no te va a entender eso. Hazlo comprensible. Hazlo digerible. Y ahora sí que siendo política, pues háblale al pueblo y habla para el pueblo, porque para eso estás ahí, Luisa María. Entonces, bueno, lo peor es que nadie le entendió. O sea, hasta los que medio entendemos esos términos, la verdad es que yo no lo entendí. O se hizo bolas, pues. En fin, Luisa María, caso perdido, como siempre, ¿no? O sea, yo ya no sé, yo creo que no sabe ni dónde ponerla. O sea, y en la consejería jurídica la ponen y termina metiendo la pata. O sea, yo diría, madre santa, qué desesperación, donde la pongas, la mete la pata. En fin, pésimo. Luisa María, tache tremendo para Luisa María. Como que se mete pero no se mete, como que le va a echar conflicto a los medios pero al final se echa pata, como... O sea, ¿lo van a hacer o no lo van a hacer? Y si lo van a hacer, háganlo bien. Y yo diría, y vuelvo a lo de Julián, lo tendrían que hacer y yo soy de los que apoya que sí lo tienen que hacer. Y que no se confunda con censura, por eso no lo quiero repetir, lo dijo Julián perfecto. No confundan a la gente que es censura, no, pero se tiene que regular. Tampoco puedes estar dejando que estos cabrones... Ciro Gómez Leiva, Joaquín López Dóriga, Adela Micha, Sarmiento, entre miles de otros, porque estos son solo los de la prensa corporativa, también están en digital, ahora los podcasteros y demás. No les puedes estar permitiendo que digan lo que se les antoja. Y me refiero a estar difundiendo fake news. Y todos no se hagan, por favor, ¿no? Porque aquí empiezan con... Pero ahora, ¿cómo vamos a saber cómo es una fake news? Ah, ¿tú quién eres para saber qué es una fake news? Ahora tú nos vas a decir qué es la mentira y la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿No? Te empiezan a decir estos dos neuronas. A ver, descerebrados.
Que para ustedes no exista la verdad y un mínimo estándar de hecho verificable, no es nuestro problema. Evidentemente eso nada más exhibe su falta de educación. En el mundo en general, sí hay hechos verificables, si no, ni siquiera la ciencia existiría. Y ni siquiera estaríamos ocupando estas tecnologías que, por cierto, surgen de aplicar la ciencia, de la ciencia aplicada. Así que si empezamos en este mundito donde la verdad no existe y la verdad es lo que cada quien opine y cada quien tiene su... No, a ver. Si tú dices que hay un terremoto en Sinaloa, tienes que demostrar que hay un maldito terremoto en Sinaloa. Si no, espero que puedas comprender, estás mintiendo. Y si dices que fue hoy a las 4, me tendrás que decir y demostrar y verificar que hoy a las 4 hubo un temblor o un terremoto en Sinaloa. No quiero hacer muchos ejemplos de esto porque espero que se entienda lo más obvio, básico, que el propio sentido común tendría que explicar a ti mismo. Hay hechos verificables. Si tú distorsionas los hechos, entonces estás mintiendo. Y no se hagan pendejos la gran mayoría de los medios que saben perfectamente que están jugando a la posverdad y se la pasan día tras día mintiendo. Se agarran y esto ha sido mencionado, en una balacera de Sinaloa, hablando de Sinaloa, y te ponen una guerra en Irak, escenas de guerra en Irak, ¿te parece que es eso entonces la noticia y la información que nos deben de brindar? Pues estás perdido. Y si tú defiendes eso, eres igual de miserable y sinvergüenza. Porque obviamente eres de aquellos que la verdad les da igual. Les parece irrelevante con tal de sacar a Morena, porque ese es el pretexto que tienen. No, hombre, se vale mentir y en la guerra se vale de todo, en el amor y en la guerra. Entonces si es con tal de sacar a Morena hay que mentir. Bueno, nada más concluyo. Las mentiras cuestan vidas. Las mentiras cuestan vidas, entiéndanlo. No se los voy a explicar aquí. Pero mentir, y más de parte de esta prensa corporativa con gran alcance, con tan alto alcance, cuesta vidas. Si no, pregúntenle al montajero de Loret de Mola cuando se inventó el montaje de Frida Sofía. ¿Cuánto tiempo se perdió buscando a Frida Sofía? Si es que existía, según Loret de Mola, que se pudo haber ocupado el tiempo, los recursos, el personal para estar tal vez salvando otras vidas. Por ejemplo, por poner un solo ejemplo. Así que entiendan que la mentira cuesta vidas. Y sí, yo también soy de los que dice, la mañanera también tiene que tener mucho cuidado para aquellos que dicen que la mañana también miente, ¿ok? Pues la mañanera entonces también tiene que tener cuidado de no caer en las mentiras, que por cierto, si han llegado a dar un par de veces datos imprecisos, tienen la responsabilidad de autocorregirse. En este sentido es una responsabilidad compartida, no es nada más de solo tú lo haces, solo a ti te toca, ¿eh? No, es a la mañanera le toca, al gobierno de México le toca, pero también le toca a la prensa corporativa y a los grandes medios. Y a todos en general, a los youtuberos, a los tiktokeros, que también deberían de empezarlos a regular. En China ya lo están haciendo, en otros lugares ya lo están haciendo. Tú no podrías omitir o emitir ninguna opinión si tú no eres profesional en el tema. Y yo no siento que sea excesivo eso, ¿eh? Hoy, en este mundo de todólogos que de todo opinan, Adela Micha, yo la criticaba hace unos meses en ese debate con el que tuvo con el Temach, y no defiendo al Temach, pero menos a Adela Micha, defendiendo que las mujeres no dieran lactancia materna, cuando lo recomendable y la recomendación de salud general es defender la lactancia materna exclusiva por al menos 6 meses, por todos los beneficios que tiene la leche materna al niño, al neonato, en todo aspecto, inmunológica, nutricional, fisiológica. La leche está biológicamente diseñada, la leche de la madre, para el niño. Ah, no, Adela Micha diciendo, pues si les quieren dar fórmula, casi como diciendo, pues si le quieren dar Coca-Cola al niño, pues denle, ¿no? Ese es el nivel de estupideces y de cosas que yo diría ahí, y ahí se la tengo guardada a Adela Micha, si algún día quieren un pésimo ejemplo
que ameritaría al menos una sanción y una multa, es ese tipo de cosas. Irresponsables, por supuesto. Porque todas las señoras que ya escucharon a la señora Micha, pseudo periodista y pseudo feminista, pues ya dicen, bueno, entonces le voy a dar de la fórmula Nestlé a mi niño desde los 2 meses, ¿no? Porque se me hace fácil. Ese es el tipo de cosas que se tienen que castigar y sancionar. Y regular. Y no precisamente por regular, sancionar y castigar, caemos en una dictadura. De hecho, ocurre lo contrario, que es la paradoja de Karl Popper. Aunque él habla de la tolerancia, aquí hablamos de la desinformación. Cuando Karl Popper argumenta la paradoja de la tolerancia, habla que un exceso de tolerancia nos lleva a la intolerancia, básicamente, o a que ya la tolerancia no tenga relevancia. Acá es lo mismo, pero en temas de información o desinformación. Si aguantamos tanta desinformación, la información va a dejar de tener sentido, va a dejar de ser relevante o valiosa, pierde toda su relevancia y todo su sentido. Y se vuelve un ecosistema sumamente dañino para la sociedad en general. Porque todos empiezan a tomar la opinión, su opinión, como la última verdad, saltándose por supuesto a la ciencia, por ejemplo, ¿no? En fin, la ciencia o los datos o vamos, los hechos verificables que hoy pareciera que ya no existen, ¿no? Ya no existe un hecho verificable. O sea, si ahora está lloviendo y cayendo truenos y relámpagos, ahora resulta que ya eso no existe, ¿no? Eso es tu imaginación. No, pues hay que tener mucho cuidado porque ya nos están llevando al punto en donde todo es conspiración o nada es conspiración, todo creemos o nada creemos, pues ya nada tiene sentido, insisto. Hay que tener cuidado, hay que tener un punto de partida y hay que anclarnos de preferencia a la realidad y no a la realidad virtual, ni a la realidad digital. Entonces, bueno, solamente para terminar, ya creo que abordamos la gran parte del problema. Luisa María, insisto, fatal. Creo que tuvo, no sé si fue de parte de ella o de quién, la iniciativa fue correcta, la manera fue fatal. O sea, ni siquiera puedo decir que el diagnóstico fue correcto porque no entiendo del todo qué diagnosticó para entender qué es lo que quiere solucionar, porque sigo sin entender a ciencia cierta qué es lo que quiso hacer. Si iba a poner esos nombres, que por cierto, todos ellos son impresentables, eso no lo discuto. Todos esos nombres que aparecieron y que dio Luis Alcalde, los de siempre, hombre, Adela Micha, Dóriga, Ciro, Gómez Leiva, Alasraqui, Loret de Mola, Pablo Iriart, Sarmiento, todos esos, Javier Alatorre, todos esos son un séquito de mercenarios impresentables, pseudo periodistas, pseudo intelectuales. Eso no está a discusión, eso lo sabemos todos, o al menos la mayoría, o al menos los que no estamos tan borregos. Lo que digo es, ¿cuál es el plan? Yo sí sería de la idea de, si no controlan, por ejemplo, las fake news, pues se les va a censurar. Y sin miedo, hombre, y si no censurar, pues al menos apagarles el micrófono, sancionarlos, multarlos, vamos, ahí ingénienselas ustedes. Y aquellos que ameriten incluso una investigación o un juicio, pues denle, como Loret de Mola, por ejemplo. Pero si no vas a salir con esa intención clara, Luisa María, entonces como pues no salgas, ¿no? Sale, y con esto terminamos con el teacher, que no sé teacher de qué sea, ¿no? No sé qué enseñe. Pero yo siempre he criticado a Dóriga. Recientemente, hace un par de semanas, yo decía, lo único que medio le respeto a Dóriga es que al menos no parece tan vendepatrias como otros, como Chumel Torres, como Loret de Mola y todos esos. Pareciera no tan vendepatrias. Parece que por momentos sí defiende a México. Incluso cuando entrevista a Harfuch hasta parece que se cuadra. Porque es muy curioso ver a Dóriga muy valentonado cuando anda solo en su estudio, pero cuando llega a Harfuch como que hasta se alinea y se encuadra, ¿no? Casi su general. Hasta parece morenista cuando entrevista a Harfuch.
Porque Harfuch es un hombre serio y un hombre que no se anda por las ramas. Además está dedicando su vida al tema más peligroso y sensible de la vida nacional. Así que con Harfuch no hay tiempo para perderlo ni para andar con pen ni andar entre las ramas, ¿verdad? Como le gusta andar a Dóriga generalmente. Entonces es lo único en lo que generalmente digo, bueno, Dóriga no cae tan bajo, cayó bajo pero no tanto como otros, porque al menos todavía parece que se dice mexicano y defiende a México y su patria y por ejemplo con esto me refiero a que él defiende a México por encima de Estados Unidos o a veces hasta de España, ¿no? Que creo que él se siente también luego medio español, pero bueno. A lo que voy es, cuando ya está solo, pues se valentona López Dóriga, ¿no? Y como que le dan estos arranques al teacher. Cuando está solo en su programa de Grupo Fórmula, cuando está con sus amiguitos ahí que luego invita, que parece que ya se van a poner a jugar dominó, ¿no? Como señores de su edad. Con todo respeto para la edad, pero de nuevo, yo creo que la edad no hace al hombre, ¿no? El hombre hace a la edad. Y hay algunos que la edad no se les ve muy bien, ¿eh? O sea, eso que luego dicen, yo he explicado muchas veces, ¿no? Este argumento incorrecto de pensar que la edad te da experiencia, o conocimiento, o sabiduría, o madurez. Perdón, pero es un muy equivocado argumento. Hay personas de esas edades que ni tienen conocimiento, ni tienen experiencia, ni tienen madurez, y ni tienen sabiduría. Como he dicho, hay algunos que envejecen y terminan siendo nada más viejos pendejos. Así que la sabiduría se gana, la experiencia, el respeto, y es algo que no te da la edad per se. Ese es un caso complicado para Joaquín porque no sé qué tan respetable es Joaquín realmente. Por momentos yo lo veo más como una pieza del sistema, sobre todo que creció en Televisa prácticamente toda su carrera, que formó parte de ese engranaje, humillándose a sí mismo y vendiéndose a sí mismo como la gran mayoría de los mercenarios de la prensa corporativa. Por eso estoy tocando curiosamente uno de estos emblemas de la prensa corporativa como Joaquín López Dóriga, como en algún momento lo fue Jacobo Saludowski, ¿no? Que hasta Molotov le hizo una canción de que no te haga bobo Jacobo. Lástima, ¿no? Que Molotov terminaron siendo panistas de closet. Y estos revolucionarios de domingo, ¿no? Revolucionarios domingueros también. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque hay muchos lobos vestidos de oveja y hay muchos caballos de Troya por todas partes. No solo en la prensa corporativa, también en el arte, en la música. Pero vamos a decir que la canción era más o menos correcta, de que no te haga bobo Jacobo, y es lo que hemos estado tratando de explicar hoy, ¿no? Que no te hagan bobo López Dóriga, que no te haga bobo Loret de Mola, y así nos vamos, que no te haga bobo Adela Micha. Por cierto, es un buen documental aquel de Olayo Rubio, si no mal recuerdo, ¿no? De Give Me the Power. En aquel momento aplicaba muy bien. Insisto, ahora ya nos terminaron demostrando que siempre los molotovos fueron panistas de closet. Estos que tanto supuestamente criticaron, creo que a Fox por esta canción, incluso de Frijolero, eran panistas de closet. En fin. Hablo de Joaquín porque no sé qué tan respetable es. Para mi gusto no lo es. Simplemente fue un protegido consentido del sistema como lo fueron otros y como lo siguen siendo todavía hasta la fecha muchos. Estas figuras que intentaron encumbrar y proteger, como las voces de la veracidad, ¿no? Aunque te mintieran en la cara, a diario. Sin embargo, incluso hasta en perros hay razas y yo sí noto una cierta diferencia, por ejemplo, entre López Dóriga y Ciro Gómez Leiva. Ya si hablamos de quién se está retirando de mejor manera, porque es como estos que se van, pero no se han ido. Porque no se quieren ir, al parecer se aferran en negación a su silla, cuando ya tal vez no son tan relevantes como se creen. Tienen más ego que capacidad a estas alturas, tanto Ciro Gómez Leiva como Joaquín, que ya deberían de estar retirados, pero no, ahí siguen. Necios, ¿no? Pero insisto, hasta en perros hay razas y yo creo que todavía se está retirando de mejor manera Joaquín López Dóriga que Ciro Gómez Leiva. Ciro tú lo ves y de verdad ves a un mequetrefe ya a los
trapos, a los restos, al cascajo de un mequetrefe que ya no es nada y solamente va como a, no sé, parece que es su terapia, ¿no? No sé, a desahogarse contra Morena y sus traumas y sus obsesiones. Y eso a su vez le sirve pues a todos los traumados con el gobierno de Morena, que no son pocos, porque pues son todos los seguidores de Latinus, de Larraqui, de Ciro, o sea, son los mismos. Los que mencionó Luisa María sí representan un sector de estos fanáticos anti-Morena, que están pa'l perro, la verdad, ¿no? Ya más allá si son preanistas o no, son fanáticos anti-Morena, que están perdidos en su fanatismo y en sus traumas contra Morena. Eso es lo que representan. Esa audiencia es el target de todos estos, de este séquito. Entonces, de Ciro ya ni hablamos. De Joaquín, pues tampoco mucho que digamos, pero lo que me llama mucho la atención, y que insisto, ya defendí lo único que podía defender de Dóriga, que es su aparente patriotismo mexicano, pues por otra parte es que sus opiniones siempre han sido nefastas, o sea, siempre también Dóriga ha tenido más ego que capacidades, ¿no? Eso lo vimos hasta cuando intentó entrevistar de manera bastante ridícula y patética a Anthony Hopkins con el famoso Juay de Rito, ¿no? O sea, haciéndose pasar como un tipo que ni siquiera habla inglés, ¿no? Padeciendo un Dunning-Kruger claramente López Dóriga, sobreestimando sus capacidades, sus verdaderas capacidades, y simplemente haciendo el ridículo. Y así lo estuvo haciendo durante mucho tiempo, incluso en aquel tiempo donde estaba ese tercer grado, la peor versión de tercer grado con un tipo como Joaquín López Dóriga, o peor aún el payaso que ya ni siquiera nos acordamos que en realidad es Víctor Trujillo, ¿no? O sea, para mi gusto esa máscara y esa peluca ya se le quedó, ¿no? Como pegada al cutis. A un payaso que nació para ser payaso como Víctor Trujillo. Imagínate ese nivel de análisis, ¿no? En un tercer grado que se pintaba muy serio. Dices, a un marín, a un broso llamado Víctor Trujillo y a un Dóriga haciéndola como de los grandes intelectuales de tercer grado en aquellos tiempos prianistas que también les fue, ¿no? Pues es bastante ridículo, por eso hay que tener mucho cuidado con esos ídolos que te vende la prensa corporativa, no lo son. No los compres por ídolos, cuestiónalos. Algunos que estamos en círculos académicos sabemos que hasta el que sacó 6 supera a cualquiera de estos tres. El que reprobó todas las materias en una universidad supera a cualquiera de esos tres. De cualquier universidad, ¿eh? De cualquier academia, de cualquier posgrado, de cualquier instituto de investigación. Supera a cualquiera de esos tres payasos. Más Loret de Mola, más Adela Micha, más todos los que se suman. Entonces, apenas ayer estaba escuchando, antier, estaba escuchando a López Dóriga, de verdad, de una manera... Estaba hablando de... Pues esto, insisto, que luego se convierte en escándalo, ¿no? Y se hace muy viral. Conflicto que tuvo Arturo Ávila con el guarro este de Alito Moreno, que ni sé cómo se llama, ni quiero saber. Ni me interesa saber, pero que ya todos conocemos precisamente porque pues parece que es a lo único que se dedica, ¿no? A ir a golpear gente, a ir a violentar. Qué lástima verdaderamente tener en el Senado un tipo como este, ¿no? Yo no sé de nuevo qué están esperando para enjuiciarlo, pero a lo que voy es que López Dóriga en esta doble moral, en esta gran hipocresía que tienen y ni se dan cuenta, así como he llegado a ver al mismo Pepe Cárdenas en una situación similar cuando agredieron a Noroña y fue el mismo, ¿no? Fue el mismo grupito de cadeneros priistas, ¿no? Moreira, este golpeador, Porro de Alito. Pasó algo muy similar cuando Noroña se entrevista con Pepe Cárdenas, Pepe riéndose, ¿no? De ¿qué pasó? Te dejaron el ojo morado, recuerdo que le dijo por ahí, y Noroña dijo, esto no es de risa, ¿te da risa esto? Y ya como que se medio ríe, ¿no? Pepe Cárdenas. A eso es a lo que me refiero, que también pasó ahora con López Dóriga. Son muy doble morales, porque por una parte se hacen los santos, ¿no? Diciendo, es que
queremos nivel en el Senado y mexicano y lamentable que estas figuras se estén golpeando, pero al mismo tiempo ellos echándole leña al fuego, incitando a la violencia desde sus espacios. Esa es la peor hipocresía, la más grotesca de las hipocresías, de estos que lanzan la piedra y esconden la mano y se quieren hacer pasar por santos, por los no pecadores, ¿no? Las palomas blancas, las monjas inmaculadas. Eso es lo que es Joaquín López Dóriga, un Pepe Cárdenas, un par de monjas inmaculadas, ¿no? Más culadas que monjas. Y más culos que hombres que se la pasan echando leña al fuego. Andaba muy valentonado, insisto, Joaquín López Dóriga, ¿no? Uy, no, pues a mí me hacen eso. No, pues le faltaron casi diciendo, le faltaron aquellos a Arturo, porque si a mí me pasa, a mí López Dóriga me pasa, yo ya le hubiera puesto uno. O sea, dices, híjole, qué grotesco se ve a un viejito envejeciendo tan mal, ¿no? De manera tan ridícula. De verdad es algo difícil de ver, ¿no? A un señor ya de edad, creo que tiene como 80 años López Dóriga. Pero en general, a cualquiera que tú ves envejecer mal, con mal criterio, con mal juicio, se ven mal, realmente. O sea, hasta uno dice, puta madre, espero no llegar así, cabrón. Espero morirme antes de plano, brother. Que llegar a esa edad y estar haciendo el ridículo. O sea, ya están grandecitos. Ya estás grandecito, López Dóriga. O sea, y de sabiduría no tienes nada. Lo único que tienes son canas. Porque de sabiduría no tienes nada. Tú no ves a un hombre maduro y de hecho creo que hay hasta teorías verdaderamente ya argumentadas científicas que hablan que el hombre, cuando envejece mal y toma esos caminos, psicológicamente se empieza a volver más bien en un niño, ¿no? O sea, si no te vuelves el hombre sabio, ¿no? Este estereotipo del hombre barbudo en una montaña, ermitaño, súper sabio, ¿no? Griego, entonces tu otro camino va a ser que te vas a volver a convertir en un niño, en un puberto, y te vas a comportar como un puberto. Y sí, cuando empiezas a ver hay una buena cantidad de hombres que se empiezan a volver muy inmaduros, muy infantiles, ¿no? Entonces, López Dóriga, en lugar de decir, oye, esto no debe de pasar ni de una parte, ni de... No, empieza a decir, no, le faltaron aquellos, Arturo, y ya, si están ahí, nada más se dijeron, pero no se madrearon, o sea, pero al mismo tiempo pidiendo nivel al Senado, al mismo tiempo incitando a la violencia. Un doble moral descarado, por completo, así como Pepe Cárdenas, insisto. Voy a dejar por acá abajo el muy patético video y comentario de López Dóriga que yo digo, ya les deberían en verdad, hablando de derecho de las audiencias, apagar el micrófono a estos viejitos que nada más están diciendo estupideces y haciendo el ridículo, siendo bien sensatos y bien justos. Es evidente que esto tampoco es casualidad. Hay que ver cómo funciona. Alito manda los porros. Muy casualmente aparecen como 1000 cámaras justo ahí para grabar todo, toda la trifulca. Le reconozco mucho a Arturo, la verdad, esa manera de, a pesar de defenderse, porque se defendió, sobre todo con palabras, e incluso quitándoselo a empujones al porro este. Qué manera de contenerse. Ese es verdaderamente el autocontrol. Es de lo más difícil que puede hacer un hombre cuando está siendo agredido. Más en la postura, en la posición que representa Arturo Ávila, sí necesitas tener una inteligencia emocional tremenda. Porque claro que se te antoja soltarle un chingadazo. Yo diría, bueno, aquí no. Pero lo que tienes que pensar antes es qué te va a implicar soltarle un chingadazo a ese porro. ¿Qué es lo que busca precisamente al ir a provocarlo? Que caigas en la provocación así como pasó con Oroña. Ambos, la verdad, y aquí sí hay que reconocer mucho al César, lo del César, ambos políticos morenistas muy inteligentes al no caer en las provocaciones directas de este porro, ¿no? Porque saben que, pues básicamente van a perder más después de lo que van a ganar. Si así, cuando no caen en la provocación, lo siguen criticando, y eso es lo que a mí verdaderamente me parece sumamente cínico, miserable y sinvergüenza de la prensa corporativa que hemos estado hablando. Una prensa corporativa que se empieza a decir, pues le faltaron aquellos para darse, y lo hicieron con Oroña y lo hicieron ahora con Arturo, casi como diciendo que pues se hubieran dado unos madrazos. Imagínate que sí ocurre. No, pues si así los están linchando,
Por eso es que hay que entender que estos mequetrefes, mercenarios, sinvergüenzas de la prensa corporativa son cucarachas, de las peores plagas que pueden existir. No son personas con valores ni con principios. Ellos quieren ver arder a Troya y si pueden, ver a México arder. Si por ellos fuera, no les importa. Nada más para darse una idea de que ellos forman parte de este ecosistema tan nocivo. Yo diría, la prensa corporativa es una fauna nociva y así le voy a titular al día de hoy. Y ojalá lo diagnostique mejor Luisa María para que pues, su estrategia sea un poco más efectiva y directa y contundente. La prensa corporativa es una fauna nociva que debe de ser al menos regulada. Yo incluso sería de la idea de que, como lo dice Julian Assange, la neta es que estaríamos mejor en el mundo sin medios, sin la prensa. Que por cierto no olvidemos quién es dueño de la prensa global. El sionismo. El anglosionismo es dueño de la prensa global. Global, no solo de México, global. Ellos moldean y influyen en los pensamientos de los pueblos. Julian Assange mismo argumentaba que las últimas guerras, las recientes guerras en las últimas décadas, han sido sobre todo influenciadas y exacerbadas por los mismos medios. Por la misma prensa. Así que si a mí me preguntan, pues mi opinión es todavía más radical de lo que hoy se habla. La prensa, para mi gusto, se tendría que eliminar y lo único que tendrían que quedar serían los periodistas independientes de investigación, porque ya he dicho que periodismo que no es de investigación no es periodismo, pero que son parte de la sociedad, no los que son parte de un aparato mediático, financiado por millones de dólares detrás, que a veces viene de la USAID, por ejemplo, con mexicanos a favor de la corrupción, como bien les llaman ahora, con una María Amparo Casar haciéndose pasar por la gran activista, que además está ligada a Latinus, que es un poder mediático. Eso no es más que la vil corrupción que ellos se supone que tendrían que estar combatiendo. Allá hay conflictos de interés, hay tráficos de influencia, todo eso que la gente cree que está de su lado, no está de su lado. Así que hay que ir realmente ya a estas alturas 2026, creo que ya hay que ir entendiendo cómo funciona el monstruo del poder corporativo global y obviamente cómo se aplica a nivel nacional en México o en Latinoamérica. Así que bueno, concluyo nada más diciendo, insisto, mi postura más radical de lo que la gran mayoría habla. Para mi gusto la prensa ni siquiera debería existir. El poder corporativo hace más mal que bien, más en estos tiempos. Dejen precisamente que la conversación fluya sola. O sea, por ejemplo, yo sería de la idea, dejen que Twitter hable la gente, ¿ok? Dejen que hable la gente, pero la gente, no los bots. No los bots financiados por los grupos mediáticos o los grupos de poder político o económico. Dejen que hable la gente y que la gente opine. Ahí sí estoy de acuerdo. El problema es que el ecosistema ya está diseñado y está intervenido por todos estos poderes fácticos que antes estaban fuera de lo digital, pero ahora ya están dentro. Esa es la gran transición. En la época en que se hablaba que eran las benditas redes sociales, ese tiempo ya fue. Eso ya no existe. Hoy todo lo que se supone que es red social es un cascajo de la sociedad y ahora es el nuevo ecosistema que utilizan los poderes, los grandes poderes, político, económico, mediático, financiero, etcétera, bélico incluso. Así que no son santos, no son santos. La prensa corporativa es una fauna nociva. López Dóriga, que es el más encumbrado líder de opinión de la prensa corporativa, pues véanlo hoy mismo, cómo opina. O sea, de verdad ya dan ganas de decir, López Dóriga, mi estimado Juárez de Rito, mi estimado Joaquín, por favor ya vete a dormir, ¿no? O sea, ve con tu familia, abrázala, cuídala, disfruta. Ya el mal está hecho, el mal que hiciste ya lo hiciste, ya déjanos respirar un rato, güey, o sea, ya te sometiste, ya te hincaste ante muchos poderes,
López Dóriga, como muchos otros, ya expliqué, ¿no? Ya. Incluso deja que venga una nueva generación de mercenarios de la prensa corporativa, porque tú ya nada más das pena, das lástima de verdad. Y con esto cierro. Este doble moral, esta monja inmaculada de Joaquín López Dóriga, que por supuesto, estas críticas nunca las hace cuando tiene enfrente a un Harfuch, por ejemplo. Pues al otro día, después de haber incitado la violencia de manera ridícula, sale a hablar de la conferencia de prensa de Luisa María y sale muy indignado diciendo, pero ¿por qué las listas? Bueno, yo también pregunto por qué las listas, pero a ti te pregunto, Joaquín, ¿qué responsabilidad tomas tú de lo que tú dices? Porque se habla de la libertad de expresión, pero no de la responsabilidad al expresarse. Se habla de la libertad de expresión, pero no de la responsabilidad de expresión. En este sentido se habla del derecho, pero no del deber. Cuando a la propia Azucena Uresti también hace poco en su programa le cuestionaban, oye, pero ¿por qué estar en desacuerdo con el derecho de las audiencias? Y ella decía, no, pues es que a mí cuando me educaron nos dieron un código de ética. Y aquí hay un código de ética, dice, ¿no? Ahí en Grupo Fórmula, me imagino. Y yo diría, no, pues muy bonito y todo, pero primero, ¿cuál es su ética? Porque no toda ética es ética, irónicamente. No es pleonasmo, ¿eh? Vamos a decirlo de otra manera, no toda ética es correcta. Hay quien tiene una ética de mentir, por ejemplo. Bueno, esa es su ética. ¿Es correcta? No es correcta. Ahora, primero, ¿cuál es tu ética? Y segunda, pues si es una ética correcta, ¿la cumples? ¿La cumplen? ¿Cumplen sus códigos de ética? Una Azucena Uresti que mintió en el caso como por ejemplo bueno, no mintió, ni siquiera sé cómo llamarle a eso, pero que tuvo un muy mal comportamiento profesional periodístico con el caso de Devani, por ejemplo, que por cierto ella cree que ya se nos olvidó. Pues no, a mí no se me ha olvidado, Azucena. Al Fisgón, que te exhibió tampoco, me imagino. Y a muchos que supimos lo que hiciste en aquel tiempo manejando una noticia sensible de manera tan mercenaria. Ella dice que le pidió disculpas incluso al padre de Devani en aquel momento, pero a eso es a lo que nos referimos. Una cosa es que simulen tener ética, otra es que la cumplan y que realmente la tengan. Porque no olvidemos, y con esto termino, la gran mayoría de los animales de la prensa corporativa, animales sinvergüenzas de la prensa corporativa, no tienen ética, no tienen el más mínimo de principios, son mercenarios. A Oresti seguramente pues le convence tener bolsas caras y darse la buena vida con tal de simplemente comprarse bolsas y zapatillas. Ella es capaz de decir cualquier mentira, se los puedo apostar. Y eso no es solo apostar, es que lo ves una y otra vez cada que ves sus programas, Claro que se ve que aprendió un poco la lección desde lo de Devani. Puedo decir, es un poco más prudente, también se puede reconocer. Pero ese es el problema. Muchos de ellos se comportan como mercenarios. Yo he llegado a recomendar la película que se llama Nightcrawler, donde sale Jake Gyllenhaal. Precisamente para que se den una idea, véanla. Es un reportero él, pero va a reportear precisamente con fines de lucro. Y por momentos se deshumaniza tanto el tipo, que tiene rasgos psicos, que se olvida que está tratando con una tragedia humana. Y que hay veces que alguien pierde la vida o pierde un familiar y lo primero que él quiere es ya tomar las fotos y darle exclusiva y la primicia. Primicia mortal creo que le llaman en español a la película. Esa manera deshumanizante de tratar las noticias y a la gente como si fueran un producto de noticia, precisamente, para lucrar y para hacer un gran negocio para sus televisoras o sus grupos Fórmulas o Grupo MBS o Grupo TV Azteca o como tú quieras que se llame, funcionan más o menos igual, sin principios y sin ética, con tal de lucrar y con tal, por supuesto, de favorecer los intereses de sus dueños y sus patrones. Es así de simple. No hay un hilo negro en realidad. El único hilo negro que necesitan ya descubrir los más borregos es que la prensa corporativa
y los medios no están de tu lado, ni defendiendo tus intereses, y tampoco están a tu favor. Ojalá a estas alturas, en 2026, ya estamos en agosto, pues lo vayan entendiendo. Y en este sentido, es todavía más hipócrita y cínico que un López Dóriga, que apenas un día o dos anteriores estaba abonando a la violencia, después se queje de que lo censuren o que aparezca en una lista. Pues mijo, date cuenta. Tú que te crees tan indispensable y necesario en la vida pública nacional y en la esfera pública mediática, tal vez no lo seas. Tal vez tu forma de haber hecho las cosas durante tantas décadas en eso que llamas carrera periodística, o como la llames, tal vez estuviste haciendo todos esos años las cosas mal. Por eso hay que tener mucho cuidado, insisto, con esas trampas de la experiencia. Cuando un restaurante te dice, estamos aquí desde 1950, eso no te dice nada. Porque desde 1950 pueden estar haciendo las cosas mal. Desde 1950 pueden estar cocinando mal. Así que bueno, lo mismo pasa con estos mercenarios pseudoperiodistas de la prensa corporativa, que no son más que una fauna nociva. Así que bueno, hasta aquí nuestro comentario. El siguiente ya será hablar de, ahora sí, lo importante: Orwell y Huxley. Muchas gracias.